que ya pueden anotar su asistencia ahí en el chat para que no se nos pase, porque ya ven que después, ay, sí estuve, pero no estuve en el chat. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar. Acompáñenme a orar para poner en las manos del Señor esta lección. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos, de estar aquí para poder aprender de tu palabra, Señor, lo que tú nos muestres hoy, lo que tú nos enseñes hoy, Señor. Abre los corazones, las mentes de todos y cada uno de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté conmigo para poder hablar de tu palabra, Señor, para poder transmitir la enseñanza que tú tienes hoy para cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, hoy concluir con ese amor, con ese afán de aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes el control y que tú conoces a cada uno de nosotros, conoces los corazones. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Pone en nosotros la sabiduría, la inteligencia, Señor, y el querer como el hacer en nuestros actos diarios, en nuestro caminar diario, que la oración sea para nosotros una actividad, la primera actividad, Señor, en cada día, para que a través de ella nosotros nos podamos encomendar en ti, confiando siempre, Señor, en tu respuesta, confiando siempre en lo que tú nos das a través de esta. Así que, amén y amén, hermanos. Pues iniciemos. Esta es la lección número 10, la clase número 10, y es el tema 16, el primero que vamos a ver, y se llama la respuesta de Dios a los que confían en Él. Tema número 16, la respuesta de Dios a los que confían en Él. ¿Y quiénes son los que confían en Él? Pues los que conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos a nuestro Señor. Cuando confiamos en Dios, podemos descansar tranquilamente, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora vamos a ver, a través de los salmos, podemos encontrar el gozo, la esperanza, mientras depositamos toda nuestra confianza en Dios y esperamos su respuesta. Los animo, hermanos, a que depositemos toda nuestra confianza en Él, mientras oramos todos los días, en las mañanas, y nos encomendamos a nuestro Señor. La palabra de Dios se escribió para ser estudiada, para ser comprendida, pero sobre todo para ser aplicada. Y el libro de los Salmos se presta directamente para esa aplicación. Ahí lo tenemos. Comprendemos mejor los Salmos cuando dejamos que nos caigan o que nos dejemos caer encima las cosas del mundo y que nos mueva la lluvia a veces de problemas. Podemos ir a los salmos en busca de algo, pero tarde o temprano encontraremos también a alguien y algo. Así que vamos, ¿en dónde podemos encontrar el gozo? Vamos al Salmo 1, al Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Casi vamos a estar hoy toda esta lección en los Salmos. ¿En dónde encontramos el gozo? Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El escritor de
Este salmo comienza ensalzando el gozo de obedecer a Dios y no escuchar a los que lo desacreditan o los que lo quieren de alguna forma ridiculizar. Nuestros amigos o socios pueden tener una influencia profunda en nosotros, nuestros conocidos, a menudo en una forma muy sutil. Poco a poquito a veces nos quieren llevar por el camino que ellos quieren y a veces no es el camino adecuado. Pero Dios no juzga a la gente sobre la base de su raza, de su sexo o de su nacionalidad. La juzga sobre la base de su fe en él. Y la respuesta que da a su bendita voluntad. Los que con apresto, con diligencia, tratamos de obedecer la voluntad de Dios, somos como los árboles sanos que dan fruto y que tienen grandes raíces. Y Dios promete cuidarnos. La sabiduría de Dios guía nuestras vidas. En contraste, los que no confían en Él, los que no confían en Dios ni le obedecen, tienen vidas sin ningún significado. Que el viento se lleva como los papalotes, como el polvo. Solo existen dos caminos en la vida: el camino de la obediencia a Dios o el camino de la rebelión y destrucción. Asegurémonos de elegir el camino de Dios, porque esa elección determinará en dónde pasaremos la eternidad. Cuando confiamos en Dios, hermanos, podemos descansar más tranquilamente porque Él tiene el cuidado de nosotros. A través de los salmos podemos encontrar ese gozo y esperanza. Ya ven que también los cantamos, las alabanzas. Y mientras depositamos nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 1 que leímos, encontramos el contraste entre el camino del hombre justo y el camino del hombre malvado. También encontramos algunos consejos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. En el versículo 2 de este salmo encontramos la forma de cómo depositar nuestra confianza en Dios, meditando en su palabra, pero justamente lo que estamos haciendo hoy es estudiar la palabra de Dios. El salmista dice que el justo se deleita en la palabra del Señor. De día y de noche recapacita en ella. A veces, como dicen, la meditación oriental, su objetivo es vaciar la mente, quedar ahí en blanco. Sin embargo, el objetivo de la meditación de la que habla el salmista es llenar nuestra mente ¿de qué? De la palabra de Dios. Al meditar en la palabra de Dios tratamos de reflexionar, de conocerla y sobre todo de guardarla en nuestro corazón. Nuestra confianza debe de estar depositada en Dios. Y para que nuestra fe crezca, debemos alimentarla diariamente con su palabra. Como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Le voy a pedir a mi hermano José Sperati, si me puede, si nos puede leer Romanos 10, 17, por favor. Amén. Espero que lo busque. Dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias. Gracias. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente a veces no llega, no puede llegar a la fe a menos que lea la Biblia, que lea la palabra del Señor, o que alguien le hable del mensaje del Evangelio que contienen la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe.
Otra palabra, otra pregunta, hermanos. ¿En quién depositas tu confianza? ¿En quién depositas tu confianza? En Dios, claramente. Durante la oración de confianza que hacemos por la mañana, ahí depositamos la confianza en el Señor. Como dice el Salmo número 3, en el versículo 1 al 8. Lo vamos a leer. Salmo 3, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos a David en esos momentos, él estaba huyendo de su hijo Absalón, ya que éste quería matarlo. Nos imaginamos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Imagínense con David. Cuando David lo escribió, estaba atravesando por un momento de gran angustia y había muchos que creían que para él no había salida o salvación. ¿Por qué? Porque Absalón en ese momento había tomado el mando del ejército, de una parte del ejército, y andaba buscando a David para matarlo. En los versículos 3 y 4 vemos que David reconoce que Dios es su escudo en medio de la dificultad. Vemos su confianza y fe depositadas en Dios, sabiendo que Él respondería a su clamor. David sabía que todo lo que tenía y todo lo que había logrado provenía de Dios y de nadie más. Luego, en el versículo 5 vemos que esa confianza en Dios se traduce en un descanso placentero. ¿Por qué? Porque él durmió tranquilamente y despertó al otro día. A veces te cuesta dormir, hermano, cuando pasas un momento de dificultad, cuando estamos con una adversidad, cuando tenemos algún problema mayor, a veces no podemos dormir, no podemos tener esa paz para tomar ese sueño placentero, reparador. Pues imagínense al rey David en esa situación. Su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Es imposible tener tranquilidad en un momento así, pero David pudo descansar tranquilamente porque su confianza estaba depositada en Dios. El salmista reconoce que la victoria es completamente la obra de Dios. Dice, tu pueblo le decía a Dios, indica que la oración no es egoísta. David tiene en mente el bien del pueblo de Dios. En los salmos, el salmista siempre está seguro que Dios escucha y contesta. Nosotros podemos tener la misma seguridad en Dios y descansar tranquilamente sabiendo que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Así trabaja nuestro Dios, así nos cuida y así nos lleva. Otra pregunta más. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Qué hacemos al despertar? ¿Qué es lo primero? Orar pidiendo a Dios su protección. Eso es lo que debemos de hacer. Le voy a pedir a una de mis hermanas, por favor, a Jimena Méndez, hermana, si estás ahí, por favor, si nos puede leer el Salmos capítulo 5, de versículos 1 al 3. Nuestra hermana Hola, sí, Jiménez, Salmos 5 del 1 al 3. 5 del 1 al 3, sí, adelante. Sí, escucha, oh Jehová, mis palabras,
considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Amén. Dios que se complace en la maldad. Ah, bueno, ¿hasta ahí? ¿O sigo? Hasta ahí, sí. ¿Sí? Ah, Gracias, amén. amén. Versículo 3. ¿Qué pasa ahora, hermanos? Con el auge de las redes sociales, ¿qué pasa por las mañanas? Es habitual, ¿no? Despertarnos y lo primero que hacemos es revisar nuestras notificaciones del celular. O no sé si les pasa también a ustedes a veces, ¿no? Intentamos dedicarle unos minutos a Dios, pero nuestro celular a veces gana la batalla, nos gana la atención. Debemos de evitar eso. Eso es lo que ahora está en el diario vivir de nosotros. En este salmo vemos que David actuaba diferente. Él oraba a Dios por las mañanas y hacía esto porque quería honrar a Dios al comienzo de su día, como lo debemos hacer nosotros. Quizás diríamos que David era fácil para David porque no tenía la tecnología que ahora tenemos, ¿verdad? O tantas distracciones, tal vez como nosotros pensemos que él no tenía. Cuando tenemos la actitud correcta, no hay distracciones que puedan robar la atención que le pertenece solamente a Dios. Tenemos que hacer ese espacio para poder, orar a Dios en las mañanas o en el momento que tengan ustedes de acuerdo a sus actividades diarias. Lo primero que hace el salmista es buscar la presencia, la dirección y la protección de Dios. Uno de los dones más extraordinarios que Dios ha dado a los seres humanos es la habilidad de usar palabras, de comunicarse y sobre todo de comunicarse personalmente con Él. Esa plática que hemos venido comentando durante estas lecciones, ese diálogo que debemos tener con el Señor. Porque orar en cualquier momento del día es algo bueno. Pero orar por las mañanas es aún mejor. Y no lo hemos visto en la palabra del Señor. Orar por las mañanas nos ayuda a entregar en las manos de Dios nuestro día completo y rendirnos a su voluntad. Orar por las mañanas nos ayuda a reconocer que necesitamos la guía de Dios durante nuestro día. No debemos permitir que nada ni nadie opaque nuestros momentos con Dios, ni que ninguna distracción robe la atención que Él se merece. Oremos con fe a Dios y permitamos que tome el control de nuestro día, todos los días. Una pregunta más, la cuarta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las dificultades? Nuestra actitud debería de ser orar pidiendo la ayuda de Dios en las aflicciones. Vamos a ir al Salmo número 13, versículos del 1 al 6. Salmo 13, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo es una típica súplica individual del salmista. Empieza con un clamor a Dios y una explicación de su problema. Después pide la intervención de Dios y termina con la expresión de confianza en Él.
Pero al inicio del Salmo, aquí David se encuentra luchando con Dios, con la percepción, con la idea que tenía de su cuidado. David se sentía solo en ese momento y abandonado por Dios. Incluso comienza el Salmo con quejas, si lo leemos, ¿verdad? Son quejas delante de Dios. Esto nos enseña algo, que está bien si tenemos quejas delante de Dios. Eso no está mal. Nos sentimos enojados por algo o sentimos tristeza cuando su respuesta de Dios es no. Ya lo habíamos visto, a veces la respuesta puede decir no, puede ser espera, pero eso no debe de afectar nuestra actitud ni nuestra relación con Él. La oración de David en este salmo es para pedir ayuda en medio de las circunstancias adversas. En el versículo 5 de este salmo vemos la actitud de David, una actitud de confianza en Dios. Él sabía que hay algo más grande que sus circunstancias, que sus problemas. ¿Cuáles son esas? El amor y el cuidado de Dios. Constantemente en los salmos se nos recuerda que nuestro gozo está en el regalo de la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en el amor de Dios y estar seguros de que Él tiene cuidado de nosotros. Como punto 5, dice Dios que debemos quedarnos quietos. Pero vamos al Salmo 46, versículo 10. Y le pido, por favor, a mi hermana Juanita González, si nos puede leer, por favor, el Salmo 46, versículo 10. Sí, pastor. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido será en la tierra. Amén. Gracias, Amén. hermana. El salmista aquí nos invita a estar quietos. Dios nos invita a estar quietos, a tener paz y a reconocer a Dios en medio de nuestras circunstancias. La idea no es que nos quedemos sentados ahí como que esperando a ver qué nos cae, ¿no? Así como dicen, ¿qué nos cae del cielo? No. O a que las cosas sucedan por sí solas, sino que en medio de nuestro agitado mundo, que a veces está lleno o puede estar lleno de problemas o de distracciones, podemos estar con el corazón tranquilo y llenos de paz, porque Dios es Dios y Él está en control. Este salmo nos ayuda a entender que aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando, nosotros podemos tener calma, porque Dios está con nosotros. Así que me detengo y veo a Dios a mi lado. Y eso me trae paz. Así lo debemos de ver. A través de los salmos podemos encontrar confianza. La confianza que los problemas y las angustias de la vida nos intentan robar. Cuando todo falla, Dios no lo hace. Él no nos falla. Él permanece fiel para siempre. Refugiémonos en su palabra y encontremos la paz que nuestra alma necesita. Dado que Dios controla la naturaleza, la historia, podemos confiar totalmente en Él. Y Dios recalca su misericordia y su paciencia. Nada puede impedir que nuestra fe confronte a todos los enemigos que se levantan contra la iglesia. Por eso, cuando esperamos la respuesta de Dios, lo hacemos con gran confianza y gran fe, ya que Él es nuestra fuente principal de ayuda y podemos decir que, uno, ¿qué es lo que podemos decir? Uno, Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio.
Dios no se dedica a manipular los acontecimientos de su propio beneficio. No, Él nos ayuda a nosotros. 2, Dios se interesa profundamente por el mundo y por sus habitantes. Él lo creó. 3, Dios se interesa por las personas y desea su bien, ya de manera personal, de manera individual. 4, Dios no está alejado de las personas y de sus necesidades, pero siempre que nosotros estemos cercanos a Dios, siempre, mientras lo busquemos de todo corazón y todos los días. Y 5, Dios está cerca y es nuestro refugio y nuestro consolador en cada momento. Ese es nuestro Dios. Estando firmes en Dios, podremos hacer frente a las pruebas de la vida. Dice, su agua, o sea, su agua, ¿cuál es? ¿A qué se refiere? Es el fluir de su Espíritu Santo está en nosotros. Eso traerá alivio, el alivio necesario en el momento preciso. Su Espíritu Santo, cuando fluye en nosotros. Podemos estar seguros de eso. Dios no abandona a sus hijos. Él nos sostiene de la mano. Él nos aconseja. Él nos guiará en su voluntad hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Veamos qué dice el Salmo 73, versículos 23 y 24. Salmo 73, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Salmo 73. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén. Algún día, cuando miremos atrás y recordemos las dificultades o momentos o que nos estén sucediendo o que nos sucedieron, nos daremos cuenta de que mantenernos firmes confiando en Dios nos hizo más fuertes. Reconoceremos que escuchar a Dios y hacer lo que Él nos indicó nos llevó por el camino correcto y nuestra fe saldrá fortalecida. Por eso, hermanos, confiar en Dios implica valentía. Se debe de tener valor para dejar las cosas en las manos de Dios. Aparentemente dices, no, Dios hace todo, ¿eh? Pero tenemos que tener ese valor de dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él obrará y que nos mostrará lo que es correcto. Al confiar en Dios, no nos precipitamos, sino que esperamos su dirección. Y ya lo veíamos en las clases pasadas. Esperar también. Y para tomar las cosas con paz. Tomamos tiempo para escuchar su voz, para leer su palabra, nos acercamos a Él y recordamos lo que ha hecho por nosotros. Así que elijamos confiar en Dios cada día en medio de cualquier situación, esperando su respuesta, porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. No lo podemos dudar. Este es el primer tema de hoy, que es la respuesta de Dios a los que confían en Él. El tema número 16. Es la confianza que debemos tener y la confianza de que la respuesta de Dios, tarde, temprano, va a llegar. ¿Me Y repite si no, el tema, tenemos... pastor, por favor? ¿Cuál, perdón? No El lo título del alcancé. tema. La respuesta de Dios a los que confían en Él. Tema 16. La respuesta de Dios a los que confían en Él. Vamos al siguiente tema, al tema número 17 y final de nuestra materia, que se llama tema 17, conservando la paz
que Dios nos ha dado. Son temas cortos, son temas, pues más que nada de ir nosotros tomándonos de la mano de Dios para tener o para esperar también su respuesta, para poder seguir adelante, para tener esa paz que solamente Él nos puede dar. Y precisamente este último tema habla de la paz, conservando la paz que Dios nos ha dado. La paz del mundo es diferente de la paz de Dios, lo sabemos. La paz del mundo es temporal y depende de las circunstancias. La paz de Dios ofrece una solución permanente, que es la salvación a través de nuestro Señor Jesús y su presencia en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente la paz de Dios y cómo podemos experimentarla en nuestras vidas? Vamos a tratar de identificarla y entenderla para poder también conservar la paz y transmitirla a los demás. ¿Qué es lo que ven los demás en un cristiano que está cerca de Dios y constante Dios y con su Espíritu Santo? La paz que debemos de transmitir. Eso es lo que nos debe de identificar. Pero veamos primeramente, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Y vamos a ver qué dice sobre la paz. Dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si le preguntamos a la gente qué significa la paz para ellos, seguro nos darán una variedad de respuestas. Por ejemplo, la paz es paz, silencio, tranquilidad, estar libre de perturbaciones, la falta de pensamientos o sentimientos opresivos, las relaciones armoniosas, el tiempo sin guerra, la ausencia de hostilidad, de pleitos o de daños. Aunque esas respuestas no son del todo mal o no están equivocadas, suelen estar desde un punto de vista que no incluye a Dios en la ecuación. ¿Por qué? La paz del mundo es diferente de la paz de Dios. La paz deseada y ofrecida por el mundo, la paz en una variedad de formas. Como por ejemplo, nos pueden dar a lo mejor los oficiales de policía esa paz, o los bomberos, o el ejército, pero a veces no, ¿verdad? Nuestra cuenta en el banco, nuestras cuentas de retiro, el seguro de salud, por decir algunas cosas, el trabajo firme o constante que podemos tener. Además de esas cosas, por ejemplo, no tener una guerra. ¿Se imaginan las personas o los países que están en guerra? Bueno, pues sería difícil, ¿verdad? Y todo esto es muy útil y estamos bendecidos por ello. ¿Por qué? Porque los que estamos tal vez sin ese tipo de problemas, podemos tal vez estar en paz. ¿Quién no querría estar, verdad, con toda esa paz? Pero este tipo de paz, como ya lo habíamos mencionado, es una paz temporal y depende de las circunstancias que tengamos en cada una de nuestras vidas. No proporciona el tipo de paz que nos ofrece Jesucristo, nuestro Señor. Cuando las cosas están en calma, estamos en paz. Cuando nuestras circunstancias se oscurecen o se complican, podemos no estar en paz. Leíamos en Juan 14, 27, Jesús no quiere que nuestros corazones se turben, porque aunque nos preocupemos por las luchas temporales, Él nos ofrece una solución permanente, que es su paz. No importa cuán inteligentes seamos o cómo seamos de inteligentes, cuán tengamos
currículum, ¿no? De trabajo, nuestros estudios de licenciatura, de posgrado, cuántos inventos se acredita a los hombres, o cuán inteligentes son, cuán creativos pueden ser, cuán sabios. No sabemos cómo crear esa paz. El creador de la paz es el que nos el que nos ha creado. Es el que nos ha creado. Y él es nuestro Señor, nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso y nuestro Padre eterno. Trataremos de encontrar lo que realmente significa la paz con Dios primeramente y cómo podemos experimentarla en nuestras vidas. La paz con Dios. ¿Qué dice la palabra? Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otro pasaje, en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Le pido de favor a mi hermana Yaremi Kawich. Yaremi, si nos puede leer Hechos 4:12, por favor. Sí, dice la palabra del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esta paz que Dios da puede estar más allá de nuestra comprensión, pero no está fuera de nuestro alcance. Ahí la tenemos. Está fácilmente disponible para nosotros y para todas las personas que quieran. Si queremos tener paz con Dios, no hay 3 pasos fáciles para adquirir para la paz. Solo hay un camino, hermano. ¿Cuál es ese camino? Ya lo sabemos, ¿no? Es Jesús. Y en Romanos 4:22 nos dice, Romanos 4:22, 25, dice la palabra del Señor. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios puso todos los pecados del mundo en él. Todos los pecados del mundo en Jesús. Él los cargó. Nuestro Padre los cargó en Jesús. Los del pasado, el presente y futuro. Cuando aceptamos este regalo de Dios, que es su gracia, y ponemos nuestra fe en él, obtenemos la justicia de Cristo. Esta justicia, como dice Romanos 4, 23 y 24, es acreditada a nosotros, que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos. Y luego dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Le pido a mi hermana Anita, si está conectada, si nos puede leer Romanos 5, 1. Si está mi hermana Ana, es Ana Margarita, ¿ah? Sí, estoy. 5:1, ¿verdad? Amén. Romanos 5:1. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias. Todos queremos la paz de Dios, pero hasta que no lleguemos a una relación salvadora con Jesús, recibamos su regalo y seamos salvos, nunca la tendremos. Pero para llegar también a esa relación debemos tener ese arrepentimiento. Es mejor decirlo así. Si queremos la paz de Dios, primero debemos tener la paz con Dios.
Si queremos la paz de Dios, primero debemos tener paz con Él, paz con Dios. Cuando pecamos y lo hacemos, esto no cancela la paz con Dios. Cuando somos justificados por Dios, es un evento de una sola vez, que fue cuando fuimos justificados. Cuando creímos en Él, cuando creímos en Jesús, nos arrepentimos ahí y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, fuimos justificados. No somos justificados una y otra vez, como luego a veces sucede. No sé si a ustedes les tocó eso de que en algunos lugares, iglesias, recibían el Espíritu Santo el domingo y para el siguiente domingo otra vez tenían que hacer por ahí, pues lo volvían a recibir, entonces ya se sale el Espíritu Santo y vuelve a entrar, ¿no? Así que porque nuestra condición humana no anula nuestra condición espiritual salvada. Somos salvos si realmente nos arrepentimos y creímos en Jesús. Pero si no nos arrepentimos, tal vez no somos salvos todavía. Entonces, ¿qué hace la paz con Dios? Por nosotros en tiempos de incertidumbre, nos da la esperanza. Esperanza de que la vida que vivimos en la tierra es solo el comienzo de nuestra vida eterna con Dios. Como seguidores de Jesús, la gente que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se nos da vida abundante y vida eterna. Y van de la mano. Veamos qué dice Santiago 4:14. Santiago 4:14. Dice así la palabra del Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, una neblina. Porque tenemos la esperanza de Jesús y su Espíritu Santo guiándonos. Una vida abundante es posible aquí en la tierra. Cuando hayamos tomado nuestro último aliento en nuestro cuerpo temporal, que es aquí en la tierra, seremos llevados ¿a dónde, hermanos? Arriba, a la eternidad. Esta vida en el cielo, en nuestro hogar con el Señor, será eterna y abundante. Pero ambas son solo una continuación de lo que se inició aquí en la tierra. Si conoces a Jesús, si lo has hecho tu Señor y Salvador, entonces podemos estar seguros de que cualquier escenario o circunstancia terrenal que nos pese, no tiene un poder eterno sobre nosotros. No nos puede ganar. A la luz de lo que nos espera en nuestro verdadero hogar, nuestro hogar celestial. Esta vida terrenal es solo un pequeño segmento en el tiempo. La vida eterna es todo. La paz que tenemos con Dios es lo que garantiza nuestra esperanza de lo que está por venir. La paz que tenemos con nuestro Señor. Pero veamos ahora la paz de Dios. Ya vimos que para tener la paz de Dios tenemos que estar en paz con Dios. La paz de Dios. Dice Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34. Dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección 3 días después es un regalo que nos trae vida eterna cuando lo recibimos. Una vez que recibimos este regalo que es gratuito, nuestra salvación nunca se va a cuestionar y nos trae la paz con Dios. Pero la vida puede salirse de control. Podemos tener ya la paz con Dios, pero la vida se puede salir de control, ya sea por las circunstancias o por nuestras malas elecciones, nuestros malos caminos. Cuando eso ocurre,
la paz de Dios se siente distante y tal vez incluso se sienta inexistente. Así que una es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. Incluso cuando Jesús nos ha salvado y tenemos paz con Dios, todavía somos susceptibles a las preocupaciones y asuntos de este mundo. Seguimos con, o sea, no podemos terminar. El mundo aquí está, estamos en el mundo, aunque ya no somos del mundo. Algunas situaciones que ocurren pueden causar estragos en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que nuestros deseos pecaminosos se interponen en el camino de elegir lo mejor de Dios y confiar en Él. A veces nos preocupamos, nos quejamos, nos afanamos, dice ahí lo que leíamos en Mateo. Nos afanamos. Y podemos ser salvos, sí, pero todavía somos un cristiano en construcción. Siempre vamos a estar en construcción toda nuestra vida aquí en la tierra, porque permitimos que las presiones externas y las batallas internas que tenemos se salgan a veces con la suya. La paz de Dios no siempre es aparente en nuestras vidas. Para experimentar la paz de Dios, vamos a ver dos pasajes en la Biblia para ver cómo podemos hacer que la paz de Dios sea nuestra realidad constante. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Romanos 6, 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una mente controlada por el Espíritu Santo de Dios lleva a la vida y a la paz. Pero dejar que nuestra naturaleza pecaminosa nos controle puede traer la muerte espiritual y a veces la muerte física. Pensemos en ello. Cuando nos derrumbamos y tenemos pensamientos pecaminosos que están lejos de lo mejor de Dios, nuestras mentes no tienen la paz de Dios. No porque Dios no esté cerca, sino porque nuestro pecado ha puesto una barrera entre nosotros y Dios. La paz de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa siempre van a estar en guerra. Siempre vamos a estar ahí en conflicto. No pueden existir o coexistir ellas juntas. Pero cuando simplemente nos sometemos a Dios, confiamos en sus caminos y le obedecemos, ya no sucumbiremos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y en su lugar experimentaremos su perfecta paz. Y luego vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Filipenses 4, 6. Le pido a mi hermana Itzayana Izquierdo si nos puede leer Filipenses 4 del 6 al 7. Sí, estoy buscándolo. Filipenses 4, dijo. 4, 6 al 7, por favor. Ok. Dice la palabra del Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Jesús. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. La paz de Dios nos cubre como una manta cuando dejamos de preocuparnos. Pero en cambio, oramos por todo. Siempre. Así es. Por todo debemos de orar. Volvemos cada carga o dificultad que llevamos, se las llevamos a Dios y cuando lo hacemos, su paz que sobrepasa todo entendimiento nos inunda nuestros corazones y mentes y está más allá de nuestro entendimiento. Si somos seguidores de Jesús, encontramos consuelo y esperamos estar en paz con Dios. Y entonces buscamos a Dios en todos nuestros caminos y asuntos para que nada se interponga entre nosotros y la paz de Dios. Eso es lo que debemos de buscar, dice Filipenses 4. Y una cuarta pregunta dice, la paz, vamos a buscar la paz con los demás. Ya vimos la paz con Dios, la paz de Dios. Ahora, la paz con los demás. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 14 al 18. Romanos 12, 14, 18. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A menudo buscamos la paz en nuestras relaciones personales. La forma más fácil de tenerla es primero tener paz con Dios, ya hablamos, seguido tener la paz de Dios, y esto nos permite ver las cosas desde una perspectiva celestial, o sea, la cual se permea, se introduce en nuestras relaciones terrenales, en nuestras relaciones interpersonales. Otra razón por la que no tenemos paz con los demás es porque no queremos que las cosas les vayan bien. A veces eso ocurre, ya sea porque no nos han hecho daño o porque estamos celosos de ellos, no queremos que prosperen, a veces queremos que fracasen, pero podemos también aprender a vivir en paz con los demás a partir de una variedad de versículos que existen en la palabra de Dios. Aquí leemos algunos. Cuando alguien nos persigue, nosotros debemos bendecirle a cambio, dice Romanos 2:14. Nunca pagues el mal con maldad, sino más bien pidan a Dios que los bendiga, dice Romanos 12:17. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, ¿Se congeló o se salió el hermano? perdón hermanos por ahí, ya me hizo su jugada el internet, ya saben. Así que inicié así, terminamos así. Pero bueno, gracias a Dios ya regresó. Fue ahí un pequeño lapsus que tuvo el internet. Entonces estábamos en Primera de Pedro 3, 8, 9 y ya lo leíamos. Si alguien nos hace algo malo, dice, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, porque para eso
nos ha elegido Dios. Cuando hacemos eso, la gente nos va a mirar con eso, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque hayamos bendecido a los que nos persiguieron, hayamos elegido no devolver el mal y hayamos sido honorables en nuestras acciones, puede que todavía no haya paz. ¿Pero por qué? Porque nuestra naturaleza, como hablamos, nuestra naturaleza humana y pecaminosa, como somos personas, como estamos en este mundo, y por muy buenos que intentemos ser, y por mucho bien que intentemos hacer, todavía nos quedamos cortos de la perfección. No todas las relaciones pueden ser rescatadas, pero hagamos todo lo posible para asegurarnos de que hemos hecho nuestra parte bien. Algunos consejos. Amemos y seamos afectuosos el uno con el otro. Amemos y seamos afectuosos el uno con el otro. Esta es nuestra paz con los demás. Estamos hablando de eso. Creamos y esperemos lo mejor para los demás. Creamos y esperemos lo mejor para los demás. Consideremos las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ahí lo está notando mi esposa también en el chat. Disculpémonos cuando necesitemos corregir nuestros errores. Disculpémonos cuando necesitemos corregir nuestros errores. Oremos para que Dios haga un trabajo en nosotros y también un trabajo en ellos. Y recordemos en última instancia que la gente no es nuestro enemigo. Tenemos un verdadero enemigo espiritual que ya saben quién es, que se deleita cuando nos enojamos y nos acusamos unos a otros. Si culpamos a la gente, las circunstancias o las luchas por nuestro estrés o falta de paz, entonces inevitablemente le damos el control al enemigo. No le demos este tipo de poder en nuestras vidas al enemigo, a nadie, a nada ni a nadie. Solo hay un portador de la paz verdadera y su nombre es Jesucristo. Es el príncipe de paz. Dice Colosenses 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Luego, dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es la paz con Dios y apartarnos para el Señor. Pero la paz, el último punto, hermanos, la paz no se traduce en perfección. Como seguidores de Cristo, consolémonos en saber que nuestra salvación nos pone en paz con Dios. Y entonces, cada día que lo sigamos y le permitamos guiar nuestra vida, experimentaremos la paz de Dios. Sin embargo, aun cuando tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, eso no se traduce en la perfección en el mundo. Hasta que vivamos en nuestro hogar celestial y en nuestro lugar eterno con Dios, conoceremos y experimentaremos seguramente la perfección. Porque dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La paz la experimentamos en medio del incomparable dolor porque tenemos tranquilidad. A pesar de los problemas, del dolor que tengamos, tenemos paz, tenemos tranquilidad. La comprobamos a veces cuando estamos en dificultades financieras o no sabemos cómo pagaremos alguna deuda.
pero sin embargo nos maravillamos en descansar en la provisión de Dios, porque llega, tarde o temprano llega. La percibimos cuando nuestra salud está en peligro, hermano, y no sabemos cuándo vendrá la sanidad, mas no podemos explicar la serenidad con la que vivimos. ¿Cuántos hermanos, personas, y aquí tenemos hermanos, hermanas, que han sufrido o que han padecido enfermedades fuertes, el cáncer inclusive, y ahí están con nosotros, aquí están acompañándonos y tienen la paz de Dios y la paz con Dios. Y finalmente, Hebreos 11:6, hermanos. Vamos a leer Hebreos 11:6. Le robo unos minutos nada más de su tiempo. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no siempre nos saca de los valles, de los agujeros, pero siempre nos ayudará a cruzarlos. Frecuentemente es en lo incierto donde Dios nos muestra poderosas revelaciones de quién es Él y quiénes somos nosotros. Aún podemos confiar y descansar en nuestro buen Dios. Mientras vivimos retos, inclusive, debemos exhibir nuestra fe durante nuestras propias tormentas, durante nuestros problemas. Esta es la fe que le place a nuestro Dios. La paz de Dios no es algo por lo que trabajemos o roguemos. Es un regalo que recibimos, pero por fe. Acerquémonos a Dios, hermanos, en oración. Digámosle lo que tenemos en nuestros pensamientos. Enfoquémonos en su bondad y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará seguramente nuestro corazón y nuestra mente. Aquí finalizamos, hermanos, este tema que es el tema número 17 y se llama Conservando la paz que Dios nos ha dado. Le damos gloria a nuestro Dios y gracias por habernos dado la oportunidad de llevar a cabo esta materia que Dios puso en mi corazón, poder también transmitirles un poco de lo que Él nos ha dado. Y le doy gracias a Dios por su vida, hermanos. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad de poderle servir al Señor a través de estos estudios. Y le doy gracias a Dios por su vida, por los que ya están por finalizar también el cuatrimestre y unos ya por finalizar el instituto. Le doy gracias a Dios por su vida. Y pues seguimos en comunicación, ya saben, tienen todo el resto de la semana hasta el próximo lunes para concluir con sus tareas. Aplíquense y pues primero Dios, que ahí terminen todos a tiempo y las demás materias también, claro. Dios me los bendiga mucho. Quiero yo pedirle a mi hermano, por aquí está Nahuel, el pastor Nahuel, que nos haga favor, que nos dirija en oración para terminar esta lección, esta materia inclusive. Hermano pastor Nahuel, si nos hace favor. Sí, Jaime, hola, buenas noches, Dios te bendiga. Sí, oramos. Padre, Dios te te damos bendiga. gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder, Señor, irnos a descansar con tu palabra y con este cierre de esta materia, Señor, que nos habla de cuán importante, Señor, es orar, cuán es importante, Señor, conocerte en oración día tras día. Gracias por cada punto explicado, Señor. Gracias por cada palabra compartida, cada enseñanza nos nutre, Señor, y que la podamos llevar, Señor, a aplicar a nuestras vidas, Señor, a nuestros servicios, Señor, en la iglesia. Padre, edifica nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de Jaime, de su familia, y gracias por este servicio que hace hacia ti, Señor. Bendice a mis hermanos también, a cada uno de ellos. Te damos las gracias por los méritos de Cristo en la cruz. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Allá hasta Argentina, todos nuestros hermanos, en todos y cada uno de los lugares en donde se conectan.
Y pues adelante, hermanos, como les decía algunos por ahí, prosigamos a la meta y llegamos a alcanzarla, porque seguramente así va a ser. Los animo a los que anden un poco ahí medios atrasados, pero yo creo que lo van a lograr. Así que Dios ponga en sus corazones terminarlo. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches, que descansen. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos, en todos los lugares. Ya saben, acá los esperamos en Cancún, México. Cuando gusten venir, aquí tienen su hogar, su casa. Gracias, pastor, por todo. Dios lo Hasta bendiga. luego. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que también me ayudó bastante aquí en todos estos, en estas tareas. Déjenme, voy a cerrar. Adelante, perdón. Es que como se me cortó la transmisión, no sé si se cortó en ese momento la grabación. No sé si hubo corte de la grabación, no la encuentro, pero ahorita checamos y con mi esposa lo cerramos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.